tenemos sobre la mesa ese dato de empleo. Es más de lo que se esperaba. 263.000 nóminas no agrícolas creadas en el mes de septiembre frente a las 250.000. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el mercado laboral no se está enfriando tanto como esperaban los expertos, pero sí se está enfriando respecto al dato anterior, porque en el mes de agosto teníamos una creación de nóminas no agrícolas de 315.000, ahora ha sido de 263.000 frente a las 250.000 que conocíamos en el mes anterior. Conectamos con nuestro compañero José Antonio Binder, que está aquí con nosotros también para darnos otro dato. Tenemos el dato también de desempleo. José, ¿qué es lo que se espera en el mercado de ese dato y cuál es el dato que tenemos? Sorpresón. Ni tan siquiera con el movimiento de estímulo de subida de los tipos de interés, el empleo cede. Mejora la tasa de desempleo en Estados Unidos, rompiendo hacia abajo, hacia el pleno empleo, hasta el 3,5%. Esperaba el mercado que estuviera en el entorno del 3,7%. La tasa de desempleo en Estados Unidos da la sorpresa, la peor para el mercado, no tampoco la mejor para la Fed, pero sí le permite a la Fed golpear y volver a golpear a la economía, porque ahora mismo el empleo no se resiente en Estados Unidos, ni tan siquiera con la subida hasta el entorno del 3,5% y la intención de llevar los tipos hasta el 4,75% como previsión. 3,5% de tasa de desempleo. Vamos a ver ese SP500, Marta Vilar, porque ahora mismo la clave es cómo el mercado reacciona en estos momentos a una tasa de desempleo que es muchísimo menor de lo que se esperaba. El empleo no cede, el empleo sigue creándose a pesar del dato de Jobs Opening que vimos esta semana. ¿Y qué es lo que está haciendo el SP500 desde que ha conocido el dato? Al suelo. Marta Vilar, ¿qué sucede con el SP500 desde que se conoce el dato? Se está cayendo. Ahora mismo lo tenemos cayendo en torno a un 1%, 0,87. Por momentos se va acelerando la caída. 0,9% ya estamos marcando, así que dentro de nada podríamos ver los futuros del SP500 cayendo en torno al 1%. Más de un 1% es lo que está cayendo ya el Nasdaq 100, 1,5 prácticamente, 1,41 hasta los 11.384 puntos. Claro, al mercado no le gusta que la tasa de paro haya bajado hasta el 3,5%, 2 décimas menos de lo que se esperaba y 2 décimas menos que el dato anterior, y que además pues ese dato de creación de nóminas no agrícolas haya sido mejor de lo esperado, y aunque represente menos creación que en el mes de agosto, pues sigamos teniendo una creación que es mejor de lo que estimaban los expertos. El mercado laboral, por tanto, la interpretación que podemos hacer en Estados Unidos sigue siendo robusto, y esto podría pues continuar, nos haría seguir viendo una Reserva Federal muy dura en su política monetaria y por lo tanto también en las subidas de tipos de interés. Javier del Valle, por cierto, hoy nos decía, ayer, en el programa del cierre de Wall Street, que lo que podemos esperar es que la Reserva Federal siga subiendo los tipos con mucha fuerza en 75 puntos básicos. José. Bueno, Marta, y sobre todo que este dato que acabamos de conocer ahora mismo es el peor dato para el mercado. Todo lo que la Fed vaya subiendo, si no tiene repercusión en la tasa de paro, no pivota la Fed. Y si no pivota la Fed, hacia abajo y hacia abajo. Es la peor noticia, el 3,5% que ahora mismo está marcando el mercado como tasa de desempleo, pleno empleo histórico en Estados Unidos después de subir los tipos de interés, significan que el inversor está ahora mismo así, diciendo, ¿qué nos pasa ahora? Y ya lo decíamos esta mañana, es el momento ahora mismo en el mercado de 2 tacillas de café, cinturón, porque la tarde va a ser de infarto. Una tarde en la que vamos a ver cómo el mercado, fíjense en el gráfico del SP500 y en los datos de los futuros del SP500 hasta ahora, cómo han marcado una espada bajista tremenda, y sobre todo de qué manera esa espada bajista que está marcando el mercado puede tener profundidad. El mercado en Europa también está viendo un movimiento de caídas importantes desde que hemos conocido el dato. Es verdad que están en el entorno del 0,5, al igual que la bolsa norteamericana, pero ojo, porque ahora mismo lo que tenemos encima de la mesa es que la Fed no puede o no está dañando el empleo a pesar de la subida de tipos de interés. Ojo, Marta, porque el inversor en este escenario está en el peor de los escenarios posibles. Con este dato está en el peor de los escenarios posibles, que es que la Fed no tiene límite, porque solo el empleo, que es otro de sus mandatos, pudiera hacer frenar / pivotar a la Fed para que levante el pie del freno. Con estos datos, a ver qué te dice Gabriel y qué te dice el resto de analistas, pero difícilmente la Fed va a levantar el pie del freno.
Pues efectivamente, aunque sí que es cierto, José, que lo que estamos viendo sobre todo en los últimos minutos es que ese sprint bajista que estábamos viendo en los futuros de Wall Street, del SP500, parece que se está relajando un poquito. Por ejemplo, estamos viendo ahora que el SP500, que ha llegado, como les decíamos a los espectadores, a caer en torno al 1%, bueno, pues ha bajado esa caída a la mitad prácticamente, al 0,44 ahora mismo. Más de lo mismo en el Nasdaq, 0,87 ahora mismo es lo que caen los futuros, así que quizá el miedo, bueno, como siempre, ha sido un poquito más exagerado en esos primeros instantes. Mismo, Marta, 0,26. Sí, está ahora mismo cotizando con una caída significativamente Marta, más baja. Es lo habitual en los latigazos de un dato macroeconómico que deja en shock. Es como si ahora mismo te hubieran dado tal golpe en el cuerpo que dices que no siento nada. Pues eso es lo que ahora mismo suele pasar en la primera media hora, Marta, que es que el mercado está diciendo, pero ¿esto dónde va? Fíjense que ahora ya está en 0,32, 0,23, lo que está viendo es volatilidad. Si te coges ahora mismo el índice de volatilidad que está por debajo de 30, en 29,94, esa es la parte que nos debe intentar dar una visión clara de cómo está entrando el dinero en el mercado o está saliendo. Y la realidad es que está saliendo. Saliendo en el sentido de que hay poco volumen que está moviendo ahora mismo, tanto en futuros como en Europa, las bolsas. VIX cayendo un 2,13, ha marcado también un movimiento de bajista muy importante en cuanto ha conocido el dato de empleo norteamericano y el conjunto del mercado está ahora mismo conteniendo la respiración. Esta primera media hora, llevamos 5 minutos desde que hemos conocido el dato, es clave para entender si el inversor tenía provisionado que en algún momento el empleo podía mejorar, sobre todo en este dato del último mes, o si directamente lo que está planteando es un púgil que está ahora mismo prácticamente a punto de caer en la lona, que es lo que ahora mismo también se empieza a ver. Fíjense que comentaba Marta cómo el movimiento era hacia el 0,20, 0,30, vuelve a estar con caídas del 0,54. La cantidad de dinero de vela ahora bajista que está marcando el SP500, volviendo al 0,54, es tremenda. Marta. Pues sí, desde luego que son muchas cosas las que les tenemos que preguntar a los expertos.